Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta jornada formativa organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Durante dos martes, durante 2 semanas, vamos a tener este ciclo de jornadas formativas con el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Nos acompaña esta tarde y también la tarde del 23 de mayo su vicedecana, la vicedecana de la Junta de Gobierno, Carmen Jiménez Cardona. Y bueno, pues la idea de estas sesiones sobre todo es enfocarlas para ver de qué forma pues van a colaborar ambas profesiones, de qué forma la procura y la abogacía pues pueden crear sinergias y pueden complementarse una a la otra. Carmen, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a AJA Madrid el querer contar con el Colegio de Procuradores de Madrid y en concreto conmigo. Es un placer y sobre todo es un placer dirigirme a la abogacía joven porque vosotros sois el futuro de la profesión. Entonces, creo que es muy bueno el que ya de inicio, pues efectivamente podáis ver cómo bueno, pues el procurador efectivamente, veo que el título que se le ha dado a esta ponencia es la procuradora colaboradora de la abogacía, pero yo, en principio, considero al procurador como colaborador, y no solo con la abogacía, que por supuesto es fundamental que colaboremos ambas profesiones, sino con todos los operadores jurídicos que intervienen dentro de la Administración de Justicia. Por eso creo que efectivamente al procurador, si por algo se le puede definir, es precisamente por el término colaboración. A mí me vais a dejar, porque yo sé que en muchas ocasiones somos una figura verdaderamente desconocida. A mí me gustaría que en estas 2 jornadas poder, en su caso, hablar con vosotros de qué es lo que hacemos los procuradores y en qué medida, como decía en su presentación Ángel, en qué medida podemos realmente colaborar ambas profesiones. Bien, vamos a empezar por lo que siempre se tiene que empezar, y es por el tema de cómo se nos define a nosotros, desde nuestro estatuto, el Estatuto General, se nos define a los procuradores, como aquel que puede encargarse, mediante apoderamiento conferido adecuadamente, de representar los derechos e intereses de su poderante ante los tribunales de justicia, siempre que reúna las condiciones que exige el Estatuto. Pues bien, en primer lugar, al igual que os ocurre a vosotros, nosotros somos una profesión libre, evidentemente independiente, y por supuesto requerimos de la colegiación. Luego, más tarde, espero que me dé tiempo en la clase de hoy, si no lo haría sin falta el día 23, que os hablaré precisamente de este tema de la colegiación y en su caso de las modificaciones que se han producido recientemente en octubre de este año pasado, de cara un poco precisamente a este tema. Seguimos siendo profesión colegiada, pero bueno, pues ahora se producen una serie de requisitos de cara un poco precisamente a mantener o no la compatibilidad o incompatibilidad, más bien incompatibilidad, entre la profesión de abogado y de procurador. Y prestamos servicios en todo el territorio nacional. Dejadme que os diga que creo que eso es un absoluto error. Decir, a ver, los procuradores hasta hace muy pocos años, en concreto año 2009, solo trabajábamos adscritos a un partido judicial. Esto nos permitía desarrollar nuestro trabajo con la suficiente eficacia. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar pegados al órgano judicial. Entonces, realmente creo que ha sido en alguna medida pues algo que ha venido en detrimento realmente de nuestra profesión, el tema de que en virtud de la famosa ley ómnibus se nos estableciera la posibilidad de trabajar en todo el territorio nacional. Lo digo de cara un poco a lo que es verdaderamente la calidad de la profesión. Bien, obviamente, cuando muchas veces se nos quiere definir o se quiere de alguna forma decir, bueno, ¿y cuál es la función que tiene el procurador? Pues hombre, me imagino que todos vosotros habréis oído hablar de que los procuradores ostentamos en su caso la representación. Bien, me vais a dejar que yo aquí hable de una función privada y de una función pública. Dentro de esa función privada, efectivamente, asumimos la representación que hoy está supuestamente muy denostada, se considera que en estos momentos, en que estamos todos utilizando, en su caso, medios tecnológicos para entendernos con la Administración de Justicia, pues posiblemente los procuradores a lo mejor han perdido su sentido. A ver, evidentemente soy parte interesada, con lo cual a lo mejor lo que voy a decir os suena de alguna forma efectivamente absolutamente partidista por mi parte. Pero verdaderamente no pretendo decir eso, sino que efectivamente, a ver, la representación sigue siendo, esa representación técnica sigue siendo
en su caso importante, básicamente por una cuestión, porque quien la ejerce es una persona que tiene conocimientos jurídicos. Y os diré, tal y como está dispuesto todavía nuestro sistema procesal y la organización que tienen nuestros órganos judiciales, realmente sigue siendo muy necesario que exista de alguna forma una persona que esté en contacto directo con, permitirme decirlo así, tres patas. Una, el juzgado; otra, el abogado; y otra, el cliente. Evidentemente, de esa manera, con esa representación, nosotros efectivamente desarrollamos una actividad que espero poder explicaros a lo largo de toda esta exposición, tanto hoy como la de la semana, dentro de 2 semanas, en el sentido de que precisamente nosotros lo que pretendemos es precisamente seguir desarrollando nuestros conocimientos en materia de derecho procesal y ponerlos en su caso a disposición, por supuesto, del ciudadano, colaborando con la Administración de Justicia y, como os decía al comienzo, con los abogados y con todos aquellos operadores jurídicos que realmente lo requieran. Porque de ahí deriva la función pública. El procurador siempre ha querido, en su caso, colaborar precisamente con los juzgados y tribunales. Luego os pondré un ejemplo, que es el tema de los traslados de copias, que hoy a lo mejor vosotros lo veis con toda la naturalidad del mundo, yo que llevo mucho más años en todo esto, vamos, llevo ya 30 años en esta bendita profesión, pues realmente el tema de los traslados de copias, cuando yo me di de alta, no se hacía de la manera que efectivamente se hace, pero tengo que deciros, y luego os lo contaré con mayor extensión, realmente se hizo precisamente con la intención de colaborar, de auxiliar realmente a los tribunales, cuestión que siempre ha sido lo que nosotros, procuradores, hemos intentado hacer, precisamente por el conocimiento que tenemos del funcionamiento del proceso, de cómo están actuando y cómo están funcionando nuestros órganos judiciales, y ese es el motivo por el cual realmente nosotros siempre hemos querido trabajar para que el procedimiento funcione lo mejor posible. Y también os diré, si un procedimiento, y es verdad que hoy con todas las huelgas que se están sucediendo una tras otra, empieza a ser complicado, sinceramente, si un procedimiento dura 3 meses, siempre será más rentable para un profesional, y aquí meto a abogados y a procuradores, siempre será mucho más rentable para ese profesional que si dura 1 año. Entonces, evidentemente, también esta función de auxilio para que el tribunal funcione algo mejor, creo que es bastante importante. También dentro de esa función pública que nosotros realizamos, realmente lo que hacemos es también actos de comunicación, que luego hablaré de ellos, tanto lo que son notificaciones, citaciones, requerimientos, en los cuales, bueno, pues nosotros precisamente lo que estamos intentando es reducir esos tiempos muertos que se producen en los procedimientos judiciales precisamente como consecuencia del retraso, muchas veces histórico, perdonadme a lo mejor lo enfatice, pero así es, ese retraso histórico que están produciendo los tribunales. Y finalmente, los procuradores históricamente, y no porque ahora sea una reclamación, que es cierto que es una reclamación, hemos tenido muchísima participación en el tema de la ejecución. De hecho, os diré que hace unos años realmente las ejecuciones por parte de muchísimas entidades bancarias eran tramitadas por procuradores en su integridad. Quiere decirse que el procurador se mueve muy bien en el ámbito de la ejecución, con independencia de que, bueno, insisto, luego os contaré una serie de cosas sobre, bueno, pues pretensiones que se tienen y, bueno, no sé si voy a decirlo, no lo voy a decir realidades, sino, bueno, por lo menos parece que hay distintas posibilidades de que se llegue a conseguir una mayor competencia en materia de ejecución. Bien. ¿Cuándo es preceptivo el procurador? Bueno, pues según el artículo 543 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, en principio siempre somos preceptivos, salvo que la ley autorice otra cosa. Creo que sabréis que en el ámbito civil somos preceptivos en todos aquellos procedimientos que tienen una cuantía por debajo de los 2.000 euros, al margen de, bueno, estoy hablando por regla general, obviamente, luego ya sabéis, como bien sabéis, existen especialidades, por tanto, evidentemente, vamos a ver, insisto, voy a quedarme en lo que es en principio la regla general. En todos aquellos procedimientos por debajo de los 2.000 euros, eso ocurre también con los abogados. Dejadme que os diga algo, me parece un absoluto error, porque en muchas ocasiones en esos procedimientos precisamente el ciudadano termina planteando muy mal y sobre todo pues a lo mejor desconoce la verdadera necesidad de aportar unas pruebas, con lo cual yo creo que es fundamental que cuando uno cruza la puerta de un juzgado
tenga un profesional o dos profesionales, en este caso, vamos a ver, para que en su caso le asistan y les permitan, en su caso, defenderse como es debido. Dejadme que lo diga así. Bien, procedimiento penal, como bien sabéis, si es preceptivo, en el caso de que sea, vamos a ver, en el caso de los investigados, a partir de la apertura juicio oral, y en el caso, efectivamente, de la acusación particular, a partir precisamente de cuando se presenta el escrito de acusación. En el caso del contencioso administrativo, como bien sabéis, solamente somos preceptivos en los órganos colegiados, es decir, cuando se tramitan procedimientos, estoy hablando lógicamente, yo hablo desde el punto de vista de Madrid, se tramitan procedimientos en los tribunales superiores de justicia, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. En otros lugares, pues lógicamente sería solamente lo que sería el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, nosotros no somos preceptivos cuando tramitamos, en su caso, un contencioso administrativo, ya sea ante los juzgados de lo contencioso o los juzgados centrales de lo contencioso. E insisto, como sabéis, en principio son dependientes de la Audiencia Nacional. Y vamos a ver, ¿cuál es el motivo? Aunque antes lo he apuntado, de que se entienda en muchos casos que es preceptiva la actuación del procurador. Pues como os he dicho, a ver, el procurador no es un mero notificante y quien lo sea realmente creo que está de alguna forma, dejadme que lo diga así, denostando en alguna forma la profesión. Porque el procurador es una persona que es especialista en derecho procesal, debe conocer el derecho procesal, debe conocer realmente cuál es de alguna forma en el foro en el que se mueve, cuáles son efectivamente los, bueno, vamos a llamarlo así, usos y costumbres. De tal forma que evidentemente yo creo, y vuelvo a decir, soy parte interesada, no lo voy a negar, pero yo creo que despreciar el derecho procesal y despreciar a una persona que efectivamente a pie de juzgado está allí realmente intentando que un procedimiento verdaderamente se mueva, en el fondo creo que es algo que de alguna forma va en contra de el verdaderamente llegar a obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque sinceramente creo que el derecho procesal es tan sumamente importante como lo puede ser el derecho sustantivo que uno aplica a la hora de fundamentar una demanda. De hecho, se pueden, en su caso, frustrar muchas pretensiones en un procedimiento como consecuencia del desconocimiento del derecho procesal. Por tanto, creo que es muy importante que existan personas que están, en su caso, al tanto precisamente de esos procedimientos. Como os decía antes, además nosotros actuamos en una posición, dejadme que os diga, aunque yo me debo a los intereses de mi cliente, pero también me debo a los intereses de la Administración de Justicia. Por tanto, en el fondo lo que estoy haciendo es, bueno, pues una actuación que tiene de alguna forma un carácter doble, por decirlo de alguna manera. Estoy colaborando con la Administración de Justicia porque en muchos momentos estoy realizando esos actos de comunicación. Estoy intentando, por ejemplo, que mis clientes puedan tener en su caso conocimiento si efectivamente se ha producido una consignación. Y todo esto va en beneficio de ambos, tanto del tribunal como en su caso de mi propio cliente, porque lo que yo estoy pretendiendo es agilizar ese procedimiento. Ya antes os decía que efectivamente que nosotros en el fondo trabajamos, es decir, aunque yo desde el momento en que se me otorga el poder, que es la diapositiva siguiente, tengo, y si efectivamente presento ese poder y lo aporto a un procedimiento, me debo, por supuesto, a los intereses de mi poderante. Está claro, es una cosa, y es que con independencia de todo, yo tengo que de alguna medida trabajar con el fin de que todo esto funcione como un todo, porque yo trabajo en conexión directa con el tribunal para beneficiar a mi justiciable y, por supuesto, para colaborar con el abogado para que efectivamente pueda cumplir con ese derecho a la tutela judicial efectiva que, como bien sabéis, es un derecho fundamental. Bien, y con independencia de que, bueno, pues iremos a lo largo un poco de la exposición, intentaremos un poco avanzar precisamente sobre todo esto. Como bien sabéis, los procuradores, nuestro instrumento fundamental es precisamente el poder. Y de ahí la relación que los procuradores tenemos con el contrato de mandato. Luego os explicaré de forma muy breve que todo esto viene precisamente del derecho romano. Pero, a ver, la cuestión es que hoy conservamos, en su caso, esa relación con el contrato de mandato. En concreto, nosotros nos vemos muy vinculados por los artículos 1709 y siguientes del Código Civil, precisamente
porque al fin y al cabo es la única regulación que tenemos de cara un poco a cuáles pueden ser las obligaciones que yo tengo desde el momento de llorar en que yo asumo realmente la representación. Bien, como bien sabéis, porque entiendo que todos vosotros estaréis ya en ejercicio, y si no, ya tendréis algún contacto en relación, precisamente, o sea, con relación a los procedimientos judiciales. Evidentemente nosotros el poder lo tenemos que acompañar a ese primer acto. Como bien sabéis, los poderes pueden ser, en su caso notariales, pueden ser apudactas, ahora existen los apoderamientos electrónicos y en penal se nos aceptan en algunas ocasiones, solo en algunas ocasiones, esos escritos de designación que puede firmar un cliente. Y por supuesto la al primer acto. Para aquí, evidentemente, que bueno, pues que os diga que es algo que se contempla en la ley, pero que efectivamente hay una cosa que muchas veces estamos utilizando una especie de corruptela, que muchas veces los profesionales, tanto abogados como procuradores, estamos utilizando, como es el hecho de intentar otorgar el poder con posterioridad. Es cierto que empieza a no haber problemas, pero lo cierto y lo seguro es que no podemos olvidar que la ley dice que se debe acompañar al primer acto y que existe incluso una sentencia del Constitucional que así lo estableció. Pero bueno, insisto, los juzgados y tribunales creo que son laxos en ese tema y nosotros también muchas veces nos relajamos hasta que viene el típico letrado de la Administración de Justicia que nos dice que esto no es así. Pero bien, como bien sabéis, los poderes pueden ser generales o pueden ser especiales. Creo que, evidentemente, como bien sabéis, son facultades en su caso de alguna forma generales y la ley efectivamente nos obliga a determinados supuestos, ya sea tipo de procedimientos, pongamos por caso, en el caso de presentar una querella, yo debo presentar un poder especial para que me faculte especialmente para presentar querella, o dentro de esas posibles facultades especiales, no de poder especial, por ejemplo, se tiene que contener, como veis, sabéis, si lleváis procedimientos civiles, pues tendréis que conocer que, vamos a ver, que, por ejemplo, para de cara a las audiencias previas siempre se requiere que tengas un poder especial para desistir, transigir o, en su caso, allanar. Bien, pues eso es un poco la diferencia. Bien, pero evidentemente el hecho de que yo esté apoderada, eso no me permite, en su caso, realizar determinados actos personalísimos. Como actos personalísimos os pongo el ejemplo, es decir, a lo mejor que pensáis que, bueno, pues que evidentemente cabe en algunos casos que se haga en virtud de apoderamiento. Por ejemplo, una ratificación de un convenio regulador, en virtud de simplemente ese poder, yo no podría hacerlo. Es verdad que hay algunos casos en los cuales, conteniéndose el poder dentro de un apoderamiento especial, cabe la posibilidad de que efectivamente se produzca, pero los actos personalísimos no caben. Bien, simplemente comentaros que, bueno, pues evidentemente somos personas de nacionalidad española, de unos estados o pertenecientes a un estado miembro, somos mayores de edad, no estamos lógicamente declarados incapaces. Luego volveremos sobre el tema de la licenciatura o el grado en Derecho, como os decía, para hacer referencia un poco a esa ley 1521 que ha obtenido, bueno, vamos a ver que ha establecido una situación un tanto especial. En principio se supone que sobre todo el máster pues entrará en vigor, ha entrado en principio en vigor, pero realmente se va a poner en marcha de cara al curso 2023-2024. Bien, tenemos que obtener el título de procurador que expide el Ministerio de Justicia una vez superamos el máster. Nosotros es obligatorio, por lo menos en Madrid así lo hacemos, el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Mientras tanto, no dejamos trabajar en principio a nadie porque nosotros entendemos que efectivamente que es obligatorio que nosotros juremos y aceptemos el cargo. Bueno, contaros como anécdota que en Madrid pues tenemos un poco una figura, la figura del padrino, que de alguna manera pues efectivamente es un compañero que ya lleva a ese futuro compañero ante la Junta de Gobierno para que os otorgue en su caso, para que acepte más bien en su caso el cargo y a partir de ese momento es cuando nosotros le permitimos que trabaje. Bien, lógicamente, como cualquier profesional, no os estoy contando nada que sea muy distinto. Evidentemente, estamos dados de alta en la mutualidad o en el RETA y, bueno, pues lógicamente debemos tener seguro de responsabilidad civil. Yo siempre cuando hago estas cosas y veo y pongo seguro de responsabilidad civil opcional, digo que, sinceramente, quiero manifestar una cosa como profesionales que sois, no dejéis nunca de pagar vuestro seguro de responsabilidad civil porque es fundamental de cara, en su caso, a un ejercicio por lo menos tranquilo. Bien, no me voy a parar mucho en las siguientes 2 diapositivas, pero sí quiero comentaros algo, ¿vale? Os he contado que nosotros la vinculación que el procurador tiene con el contrato de mandato viene precisamente del derecho romano. Es decir, en el derecho romano existía la figura del procuratore y ese procurador, ese procuratore,
en el fondo no era más que una persona que lo que hacía era gestionar, en su caso, los latifundios de los dominos. Evidentemente no existían las comunicaciones que existen hoy, entonces, bueno, pues evidentemente hacía falta que existiera una persona de confianza que tuviera los poderes suficientes como para poder gestionar todas las necesidades que pudiera tener un latifundio. Y el derecho romano contemplaba precisamente esta figura del procuratore y además le entendía que efectivamente que eso era un mandato, que eso se hacía en virtud de un mandato. De ahí nuestra vinculación con este contrato de mandato. Bien. Con el devenir de los años, o con el devenir más bien de los siglos, se dieron cuenta de que a lo mejor era necesario. Claro, hay que entender, en su caso, la época romana, hay que entenderla en sus circunstancias. Es decir, entendieron que a lo mejor podría ser bueno que un representante de cara a comparecer en los procedimientos judiciales, pues podía en su caso garantizar en alguna forma la igualdad de partes. Estamos hablando de que en aquel entonces existía la plebe, existían los nobles, existían los patricios. Claro, a lo mejor efectivamente sí que se iniciaba un procedimiento judicial y uno era de la plebe y el otro era, en su caso, un patricio, evidentemente se podían producir toda una serie de desigualdades o, bueno, pues tener a lo mejor algún tipo de ventaja precisamente a aquel que se suponía que era precisamente alguien más importante. Por eso es por lo que surge lo que se llama el procurador ad litem, es decir, por esa razón, efectivamente, nosotros, de alguna manera, entramos realmente en el procedimiento judicial. Se pensó que actuando a través de representantes, como os he dicho antes, se garantizaba esa igualdad de partes. El devenir, el tiempo, obviamente yo os he dicho que no me voy a parar mucho en esto, porque creo que esto es simplemente un poco para que podáis entender de dónde procede realmente todo esto. El devenir del tiempo hizo que nosotros fuéramos incluidos en las partidas de Alfonso X el Sabio, y allí, además, se nos consideró ya como personeros, ya se entendía nuestra figura como dentro, claramente, de un procedimiento judicial. Y bueno, insisto, lógicamente con todos estos, de alguna manera, con todo este devenir, bueno, pues hemos llegado hasta el día de hoy, insisto, no quiero parar en esto porque creo que esto es mucho más importante que sea desde un punto de vista práctico, pero sí, bueno, pues de alguna forma decir que lo cierto y lo seguro es que efectivamente es una figura en alguna medida histórica, dejadme que os lo diga, que es alguna forma, es una figura histórica y a pesar efectivamente de que tenemos ese origen, en su caso tan lejano, yo siempre he pensado y creo que, bueno, pretendo en alguna medida demostrarlo, que los procuradores hemos sido capaces de adaptarnos a los tiempos. Y además, tengo que deciros que, lógicamente, los ataques que siempre hemos recibido los procuradores no son recientes, o sea, no vienen ahora, no vienen de estas últimas épocas o de finales del siglo XX, no, sino que efectivamente ya en el devenir de los años hubo toda una serie de ataques precisamente porque además, claro, no es como hoy, es decir, hoy por hoy tenemos un Consejo General que en alguna forma regula o tiene una especie de control respecto de todos los colegios de España. España tiene 67 colegios repartidos por toda la geografía, de tal forma que evidentemente con todas estas siguientes regulaciones, pues tanto las ordenanzas de Medina de las que hablo, como en su caso el tema de los aranceles. El tema de los aranceles fue un tema en aquel momento, en 1782, muy famoso básicamente por una cuestión, porque claro, cada procurador cobraba una cosa. Era necesario establecer de alguna forma un control, porque claro, aquello sí que era un escándalo. Es decir, si alguien venía y te cobraba en aquellos momentos una cantidad desmedida, pues efectivamente había que establecer de alguna forma un control. De ahí, por eso os digo que durante muchos años se ha ido produciendo realmente una evolución y esa evolución lo que sí que ha supuesto es, como quiero decir, es la capacidad de, en su caso, poderse adaptar, en su caso, a los tiempos. Bien. ¿Cuándo se produce realmente, pues un poco, verdaderamente la consolidación de la figura del procurador? Más o menos la entendemos hoy, con independencia de los distintos cambios que se han producido, pues precisamente con esta primera ley orgánica del Poder Judicial de 1870. Dejarme que os cuente que, así como anécdota, que resulta que se decía que los mentideros de eso, vamos a ver, de Madrid, se hablaba de que cuando se promulgara esta ley orgánica del Poder Judicial no figuraría la profesión de procurador. Quiere decirse que, bueno, pues que siempre hemos sido, en alguna forma, una profesión que hemos tenido muchísimas dificultades. Por tanto,
bueno, yo siempre digo que somos unos supervivientes. Lo cierto y seguro es que aquí seguimos y sí que sigo diciendo, yo sigo defendiendo, insisto, parte interesada, ¿vale? Pero sigo defendiendo ese valor. Bien, me imagino que habréis oído muchas veces, y tampoco me voy a parar mucho en esto, me imagino que habréis oído muchas veces que es que resulta que es que en el derecho comparado no existe una figura parecida a la procuradora. Bueno, eso no es así. Es decir, no es así, pero por una razón. Porque la figura del procurador en una u otra medida realmente ha existido. El problema es que la evolución ha sido distinta. Es decir, hoy por hoy, países como Malta, curiosamente, como, si no recuerdo mal, Chile también, conservan una figura muy parecida a la nuestra. Sin embargo, en otros muchos países se han ido produciendo, en su caso, distintas evoluciones, de tal manera que, bueno, pues vamos a ver, podemos tener efectivamente como en Alemania o como Inglaterra, puede tener efectivamente, vamos a ver, la diferencia entre el solicitor y el barrister, pero quiero decir con ello que efectivamente sí que han existido figuras parecidas, pero han tenido una evolución. Evolución distinta, ¿por qué? Porque han sufrido, perdón, o porque se han visto más bien favorecidos por un apoyo muy importante. Y el apoyo muy importante ha sido posiblemente por su propio legislador. Y en esto, cuando antes os hablaba del tema de la ejecución, de las facultades de ejecución que hemos tenido los procuradores siempre, deciros que realmente en estos momentos en el derecho comparado, estamos hablando muchas veces incluso de países que nos sorprendería, por ejemplo un país como Hungría, un país como Rumanía, resulta que son países que muchas veces se pone en duda que están respetando los derechos fundamentales, pues resulta que ya tienen la figura del agente de ejecución. Ese agente de ejecución, de lo que se encarga, ¿para qué hablar? Perdonadme, se me ha ido, pero vamos a ver, ¿para qué hablar de Portugal? Portugal tiene los agentes de ejecución. Y esos agentes de ejecución son personas que han conseguido, sobre todo, insisto, el ejemplo de Portugal es bárbaro, han conseguido reducir los tiempos de las ejecuciones y el número de ejecuciones pendientes a tramitar ante los distintos tribunales de su país, pues prácticamente en un 60 y un 70%. Lo que significa que, vamos a ver, han tenido la confianza por parte de su legislador sobre, bueno, pues el trabajo y el bien que podían hacer a la hora de que los ciudadanos vean realmente respuesta a lo que han solicitado. Porque, como bien sabéis, aquí no se trata de conseguir una sentencia, se trata de poder conseguir que esa sentencia también se ejecute. Por eso os digo que, efectivamente, cuando os digan es que vamos a ver el procurador, bien, el procurador ha existido. El problema es que, insisto, la evolución no ha sido de la misma manera en unos países que en otros. Pero, bueno, esperemos, luego en su caso, si tengo un rato os lo comentaré, esperemos que el legislador en estos momentos llegue de alguna forma a otorgar algunas competencias más en esta materia de ejecución, porque creo que podría ser muy bueno de cara a demostrar que los procuradores lo que somos es, insisto, como he empezado por ahí, colaboradores de la Administración de Justicia. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las obligaciones de los procuradores. Además, de que dentro de estas obligaciones se nos vea además un poco todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Bien, todo esto se contiene en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y este artículo 26 empieza por decir que nosotros tenemos la obligación de seguir el asunto. Bien, cuando antes os decía que lamentablemente la ley Ómnibus nos perjudicó por aquello de que el procurador trabaja apegado al órgano judicial, es porque, en primer lugar, como os digo, este apartado 1 nos habla de que tenemos la obligación de seguir el asunto. Quiere decirse, yo no tengo solamente que presentar una demanda por la SNEP y no me tengo que quedar sentada en mi despacho esperando a ver qué es lo que pasa con esa demanda, con esa denuncia, con lo que sea. Yo tengo la obligación de seguir el asunto. Yo tengo la obligación de, en su caso, efectivamente, ver qué es lo que está pasando con esa demanda. Ahora mismo, por ejemplo, todos aquellos que trabajéis en Madrid, sobre todo en Madrid Capital, pues estaríais asistiendo a, bueno, pues el problema y sobre todo que arrastramos todavía un poco las consecuencias de las distintas huelgas que estamos padeciendo. Pero lo cierto y lo seguro es que yo tengo esa obligación de efectivamente conocer realmente pues, en qué juzgado está, qué número de reparto tiene o qué número de autos se le ha dado posteriormente. Es decir, por eso digo, esto no se trata simplemente de presentar una demanda por la SNEP y sinceramente creo que ahí sí que es algo que yo os diré, ya os he dicho que yo ya soy bastante vieja, pero desde luego yo me niego a ser simplemente una procuradora pegada a un ordenador
sino que, insisto, yo quiero estar, en su caso, apegada verdaderamente al órgano judicial. Bien, otra de mis obligaciones, según dice este mismo artículo 26, es la de precisamente subsanar los defectos. Pues efectivamente, es decir, en muchas ocasiones nosotros, precisamente, una de las cosas que hacemos es que lo que intentamos en alguna forma es subsanar todos aquellos errores que se pueden cometer, ya sea porque efectivamente nosotros hemos dejado de hacer una determinada actuación, ya sea porque el juzgado o tribunal realmente se ha equivocado a la hora de dictar una resolución. Bien, aquí es donde es necesario el conocimiento del derecho procesal. Es decir, el procurador no solamente es una persona que recibe una notificación y que envía esa notificación al abogado, no. Ya veréis cómo a continuación os hablo de que ya hay sentencias en las cuales se obliga al procurador a analizar las resoluciones. Yo debo saber qué es lo que dicen esas resoluciones y, por tanto, debo saber si falta algo, ya sea que falte algo del procedimiento, ya sea que falte cumplir con un determinado trámite, ya sea lo que sea. Esa es también, de alguna forma, mi obligación. Por eso, insisto, no es solamente una cuestión de recibir. Como antes era en papel, yo siempre lo decía así, no se trata de recibir, en su caso, una notificación con una mano y meterlo en aquel entonces en un fax. No, hoy en su caso no se trata de descargarse una notificación vía LSNet y en su caso a continuación meterla en un correo electrónico, sino que hay que hacer algo más, hay que ver si efectivamente pues aquí hay alguna cuestión que hay que solucionar. Eso tiene relación con la continuación, que es el tema de impulsar el procedimiento. Es decir, nosotros precisamente lo que pretendemos es eso. Hay veces que nos lo voy a negar, y sobre todo en los últimos tiempos, cada vez se hace muchas veces más cuesta arriba por las dificultades que tenemos para realmente poder hacer, en su caso, determinadas gestiones para intentar mover procedimientos y sobre todo porque cuando un juzgado lleva un retraso tremendo, pues evidentemente tú estás intentando impulsar el procedimiento, pero es que a lo mejor resulta que tiene no sé cuántos escritos pendientes de proveer, pero mi función es precisamente esa, conocer en qué situación está esto, intentar en alguna medida impulsarlo, si es necesario incluso presentando algún escrito de impulso, si es necesario incluso. Y hay veces que no son del todo necesarios, vamos, que más bien son contraproducentes, en el sentido de que pues, estás llenando, en su caso también, de mayor, en este caso no papel, pero sí de un documento más que les está llegando a los juzgados. Pero bueno, hay veces que ya no puede ser más, o sea, ya no puede ser. Es decir, ya cuando ya se terminan, en su caso, las visitas al juzgado diciendo, oye, por favor, muéveme esto, oye, por favor, no sé qué, pues efectivamente no tienes más remedio que incurrir en este tema de presentar el escrito, aparte de, por supuesto, evitar posibles caducidades, obviamente. Bien, aquí viene un tema que muchas veces es polémico, y además incluso para vosotros, los mismos letrados, que es el tema de a quién le corresponde notificar al procurador. ¿Al abogado o al cliente? A ver, lo que dice este artículo es que nosotros debemos, en su caso, siempre notificar al cliente, notificar al letrado, perdonadme, y tener en su caso al corriente al cliente. A ver, nosotros en principio como procuradores, ¿cómo lo interpretamos? A ver, nosotros por supuesto todos los abogados que tenemos en nuestros distintos procedimientos tenemos en su caso que mandarles las distintas resoluciones y por tanto notificarles. Hay clientes que te piden que se lo mandes todo, pues evidentemente si el cliente te lo pide, pues al fin y al cabo es tu mandante y no tienes más remedio. Pero lo que sí que es cierto es que el procurador lo que debe es, por ejemplo, en aquellos cuando finaliza un procedimiento o cuando se dicta alguna resolución que le puede, en su caso, pues perjudicar, como un ejemplo, un despacho de ejecución, una aprobación de unas costas, pues sí que es bueno siempre efectivamente notificar solo al cliente. Pues digo que es un tema en alguna medida polémico, básicamente porque, bueno, pues a lo mejor algunos letrados a los cuales no les gusta que nosotros los procuradores nos entendamos con el cliente. Pero ya os digo que, en principio, nuestra obligación es, si el cliente lo pide expresamente, hay que notificarle también. De la misma manera que estás notificando al abogado, lo tenéis que hacer al cliente. Pero en cualquier caso, aunque eso no se haya producido, sí que es bueno tener al tanto, en su caso, al cliente, sobre todo, a ver, no le vas a mandar una diligencia de ordenación por la cual se le da traslado a la otra parte del escrito que has presentado. Eso es absurdo. Pero sí de las resoluciones, sobre todo de resoluciones verdaderamente importantes. ¿Vale? Bien. Hay otra de las obligaciones que nosotros tenemos, que es la de impulsar si no tenemos instrucciones. A ver, hay ocasiones en que nos encontramos con que el cliente nos dice que hagamos una cosa y el letrado no nos dice ni que sí ni que no. Vamos a ver, nosotros los procuradores
siempre, 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 aunque tenemos que tener muy claro una cosa, que el cliente es quien nos otorga el poder, pero evidentemente nosotros colaboramos con vosotros. Y no solo es que colaboramos con nosotros, sino que además de que colaboramos, hay un tema que es muy importante. Es que, evidentemente, nosotros además también trabajamos con vosotros. Por tanto, eso significa que además en muchas ocasiones entre nosotros se produce un vínculo, llega un momento que se produce un vínculo entre el abogado y el procurador, en el cual, sobre lo que tienes en su caso, en primer lugar, que creo que es demostrarle cuando menos una cierta lealtad y, por supuesto, cortesía. Entonces, pongamos por caso, si yo tengo un cliente que me está diciendo, por favor, presenta no sé qué y no sé cuántos, yo lo primero que voy a intentar a todas costas va a ser efectivamente hablar con el abogado. Entre otras cosas, primero porque yo también, como conocedora en su caso del derecho, pues soy tan licenciada en derecho como vosotros, pues muchas veces puedo pensar que a lo mejor este señor se está equivocando, es decir, que puede estar planteando algo que le es perjudicial, que le puede estar planteando cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que suele, por desgracia, ocurre. Entonces, bueno, pues nosotros a lo mejor en un momento determinado, si no tenemos las instrucciones por parte del abogado y consideramos que esto es así, pues debemos en su caso, efectivamente, nosotros impulsar el procedimiento. Pongo un caso, mejor resulta que tenemos que a lo mejor recurrir en reposición a una determinada resolución y pongamos, a lo mejor no podemos localizar al abogado por alguna razón, no sé, un caso de enfermedad, un caso de, bueno, la razón que sea, pues hombre, evidentemente nosotros podemos perfectamente plantearnos y de hecho presentar ese posible recurso, sobre todo por beneficiar en su caso al abogado por su, y perdón, y al cliente. Bien, tenemos la obligación en su caso de recoger del abogado los expedientes y cesar la defensa. Bien, efectivamente así es, el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Es una obligación legal. Pero también es cierto, y aquí es algo que me gustaría llamar vuestra atención, aquí hay un tema que es muy importante. Un tema importante en el sentido de que yo entiendo que en muchas ocasiones hay abogados a los cuales les molesta el tener que entregar a lo mejor una documentación cuando, bueno, pues han tramitado un determinado expediente, le han puesto todo el celo del mundo y realmente viene el cliente pues con cierta insatisfacción o simplemente porque ha pasado uno por delante que le ha prometido algo que, bueno, pues que tú consideras que no le puedes en su caso dar. Y evidentemente yo sé que en muchas ocasiones se producen fricciones y roces entre los abogados como consecuencia de que, oye, que yo voy a asumir la defensa. Hoy por hoy, con vuestro Estatuto General de la Abogacía, en principio se supone que vosotros tenéis la obligación de, entre los abogados, el saliente y el entrante, en su caso, daros esa documentación. Lo digo porque en muchas ocasiones nos ponéis en el brete del tema de, sobre todo, la posible propiedad intelectual que se produce respecto de los escritos que se ha presentado. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos la obligación también de comunicar al cliente la imposibilidad de realizar un trámite. Yo para esto, cuando hablo de estas cosas, siempre os recuerdo el incendio de la Torre Windsor. Cuando se incendió la Torre Windsor, no lo sé si sois muy jóvenes y a lo mejor vosotros no lo recordáis. Yo como soy muy más mayor, pues ya es otra cosa. Cuando se incendió la Torre Windsor, en ese edificio había por lo menos un par de despachos bastante importantes. Claro, cuando se produce ese incendio, con ellos se queman agendas, con ellos se queman copia de actuaciones. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? Pues que lógicamente aquellos procuradores no tuvieron más remedio que poner en conocimiento de los juzgados la imposibilidad de cumplir con determinados trámites, de la imposibilidad de acudir a determinados juicios e incluso ayudar a recomponer, en su caso, los autos y hacer una reconstrucción de los mismos. Pues esa es la cuestión, es decir, ante una circunstancia como esa, tienes en su caso que comunicarlo o simplemente yo mañana tengo que cumplir con un trámite y no localizo realmente al abogado. Es fundamental en su caso efectivamente localizarle, porque a lo mejor resulta que le he dado traslado de unas actuaciones penales para formalizar un recurso de casación, pongamos por caso, y evidentemente yo tengo que decir, oiga, que tengo este problema. Es decir, que tengo este problema que no localizo a este señor. Bien. Otra de mis obligaciones supuestamente es la de pagar los gastos. Bien, por supuesto, cuando me proveen de fondos. No somos ninguna ONG y realmente si yo dispongo de fondos tanto para pagar un depósito como para pagar una tasa, obviamente mi obligación efectivamente es pagar los gastos. Pero por supuesto, siempre que hayamos sido provistos de los fondos necesarios para ello. Otra de las obligaciones que nos dice el artículo 26 es la de realizar los actos de comunicación siempre que sea en interés de nuestro cliente. Bien, a ver, me gustaría aquí
Es decir, que en primer lugar yo considero que realizar los actos de comunicación por parte del procurador es importante básicamente por una cuestión, por lo que os decía antes, por el tiempo que reducimos, esos tiempos muertos que se reducen en la Administración de Justicia. Pero este artículo lo que está contemplando es el caso de que, por ejemplo, un partido judicial no esté funcionando fatal, no tenga un servicio de actos de comunicación y entonces el letrado de su juzgado vea que la única manera va a ser, para poder hacerlo, realmente entregárselo al procurador de la parte. Bueno, pues ese es el supuesto. Es decir, el letrado de la Administración de Justicia te puede, en su caso, obligar en alguna medida precisamente a hacerlo. Por otro lado, y por último, lo que de alguna forma dice que es acudir diariamente, es decir, como obligación tengo la de acudir diariamente a los juzgados y tribunales. Bueno, esta la verdad es que es una obligación que a lo mejor está un poquito a lo mejor está un poquito caduca, ¿no? Y un poquito obsoleta. Pero os diré que por hoy todavía existen muchas resoluciones en papel. En Madrid, que recibimos muchos tipos de resoluciones, todavía estamos rondando el 1.000.000 de notificaciones anuales en papel. Es verdad que en muchos casos estamos hablando de que puede tratarse a lo mejor de algún testimonio, que los testimonios hoy por hoy los pueden firmar perfectamente con su CSV, o estamos hablando de mandamientos de devolución, o estamos hablando, en su caso, pues a lo mejor, de todavía de delitos antiguos y demás, pero sí es cierto que en ocasiones el papel no va a terminar de desaparecer porque puede ocurrir que se produzca un problema simplemente con la firma electrónica de un letrado de un juzgado y, por tanto, evidentemente que haya dificultades para poder notificar bienes. Bien. Por otro lado, como sabéis que bueno, pues tenemos efectivamente la obligación de firmar notificaciones, recoger notificaciones, todo esto diariamente, es decir, y además las recogemos verdaderamente diariamente. Nosotros no disponemos de ese plazo de 3 días del que disponéis vosotros para, en su caso, poder abrir el SNET. Nosotros tenemos que recibirlo de forma diaria de cara, en su caso, a gestionar todas nuestras notificaciones. Como os decía, el procurador no simplemente es un señor que recibe directamente una notificación y con las mismas la tiene que mandar a un abogado. El procurador debe saber lo que dice esa resolución y debe saber qué es lo que debe hacer. Debe saber si va a tener que acudir a un señalamiento, debe saber si debe acudir al juzgado a decirle a usted que esto no está bien hecho. O tiene en su caso que efectivamente que hablar, en su caso con el cliente, con el abogado, para decir, oiga, mire, pues es que sería bueno hacer este tipo de cosas. De ahí viene esa labor también de colaboración. Es muy bueno que muchas veces abogados y procuradores en esa relación que surge, el intuito personal que surge entre nosotros, pues verdaderamente un poco nos podamos hablar sobre, bueno, pues cómo plantear, en su caso, un determinado procedimiento o ante esta resolución, oye, ¿qué te parece más conveniente? Bien. Luego hay una cosa que efectivamente que la jurisprudencia ya ha establecido en alguna forma como una obligación y es el hecho de que los procuradores presentemos las personaciones precisamente ante la audiencia. Al fin y al cabo, lo que se pretende es, vamos a ver, que nosotros efectivamente tengamos un control y un cómputo realmente del plazo, de tal forma que verdaderamente las personaciones ante órganos, instancias superiores, verdaderamente sea una labor que realicen, verdaderamente, o sea, que realicen los procuradores y que lo realicen, entre otras cosas, por el conocimiento que tienen, un poco de cuál es, un poco el cómo debe seguir en su caso ese procedimiento hasta llegar al órgano superior y poder tramitar efectivamente esa apelación. Por tanto, insisto en la de la comparación en la audiencia. Por favor, por tanto, no nos quedemos en que es que el procurador no presenta escritos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, y además, es que creo que además eso precisamente es un absoluto error. Bien. Por último, lo del tema de liquidar los plazos correctamente. Yo ya sé que hay muchos procuradores los cuales a lo mejor resulta que es que no computan los plazos. Yo siempre he dicho, y eso también os lo utilizo de cara a vosotros, porque yo sé que en muchas ocasiones vosotros vais a ser los que asumáis en su caso la representación, cuando llegue el momento de liquidar un plazo, de decirle a alguien efectivamente que esto vence tal día, siempre ponerle a continuación salvo error o omisión. Eso no significa que, vamos a ver, que seas laxo en la obligación de liquidar este plazo, sino simplemente, bueno, pues es una cautela que se utiliza porque efectivamente, pues bueno, quieras que no, podemos perfectamente saber perfectamente liquidar los plazos. Oye, a ver, somos humanos, para eso existen los seguros de responsabilidad civil. Bien. Los actos de comunicación. Yo os he insistido mucho en el tema efectivamente de la importancia que tienen los actos de comunicación para, en su caso, reducir todos aquellos plazos que de alguna forma se producen, que hacen que se dilate realmente un procedimiento. Y porque os digo, a ver,
Voy a contarlo muy rápidamente. Sabéis que, vamos a ver, la ley de enjuiciamiento civil, perdón, la ley orgánica del Poder Judicial concedió a los procuradores la posibilidad de realizar actos de comunicación. No fue realmente hasta la ley de implantación de la Oficina Judicial del año 2009, donde ya se concede de verdad esta competencia. Esta competencia, en principio, nosotros, para realizar notificaciones, citaciones, requerimientos, emplazamientos, lo hacíamos para, en su caso, garantizar efectivamente su realización. Lo hacíamos con 2 testigos en todos aquellos casos en los cuales, una de dos, o no localizábamos al destinatario, es decir, al demandado, pongamos por caso, o este se negaba a hacer. Esto requería de un gran esfuerzo, básicamente por una cuestión, porque esos testigos estaban incursos en las mismas causas de tacha que lo pueden estar cualquiera que intervenga en un procedimiento, en un juicio. Con lo cual, efectivamente, eso generaba verdaderamente algunos problemas. Insisto, yo creo que esto es lo de siempre, un tema de falta de confianza por parte, en alguna medida, del legislador. Por eso, en el año 2015, en la Ley 42 del 2015, se contempló la posibilidad de que, no la posibilidad, perdonadme, se le concedió al procurador la posibilidad de que, de cara a hacer los actos de comunicación, se constituyera en agente de autoridad. Quiere decirse, en el fondo, yo certifico, cuando acudo a hacer un acto de comunicación y entrego una demanda a un demandado, yo estoy certificando que efectivamente yo he estado allí y he entendido ese acto de comunicación con esa persona. Por tanto, esto lo que ha permitido es, en principio, avanzar mucho en cuanto a la realización y que se hagan más actos de comunicación, porque, insisto, se nos ha facilitado en su caso la posibilidad, y también es cierto que nos ha incrementado la responsabilidad. Evidentemente tenemos una mayor responsabilidad precisamente en el caso de que no pues hagamos ver que hemos realizado un acto de comunicación y efectivamente eso no sea cierto. Es cierto que estamos sometidos al control del letrado de la Administración de Justicia y que en su caso esos actos de comunicación que nosotros realicemos son impugnables ante el letrado de la Administración de Justicia. Pero lo más importante de cara a este tema de los actos de comunicación y la Ley 42 del 2015, en la que digo nos dieron este carácter de agente de autoridad, es que obligó a los colegios profesionales, a los colegios de procuradores, a crear un servicio de actos de comunicación basado en un régimen de sustitución. Es decir, hay una serie de personas adscritas a ese servicio que realizan mis actos de comunicación. Es decir, si yo lo pido en un procedimiento judicial, yo no tengo tiempo de realizarlo, yo se lo entrego al servicio de actos de comunicación y en un plazo de menos de 72 horas, a veces de 48 horas, esos actos de comunicación están realizados. Y lo digo porque además es un servicio que está funcionando muy bien precisamente en el Colegio de Procuradores de Madrid y que os diré, llevamos funcionando desde el año 2000, finales del año 2016, y en estos años no se ha producido ni siquiera una solicitud de nulidad. Quiere decirse que creo que se está trabajando muy bien, además lo trabajan personas muy formadas para ello, y creo que esto es algo que verdaderamente es muy bueno, y es muy bueno de cara a que, insisto, podamos cuando menos reducir esos tiempos para, beneficiar a nuestros clientes, también para beneficiarnos a nosotros. Creo que todo esto un poco realmente ayuda. Bien, creo que ya os he hablado un poco de todo lo que efectivamente se dice en esta diapositiva. Obviamente, yo tengo la obligación, como vosotros, exactamente igual que vosotros, de actuar lógicamente con lealtad, con profesionalidad, lógicamente con honradez. Por supuesto, estoy obligada a guardar secreto de la misma manera que están obligados realmente los abogados. Y como os contaba, pues efectivamente yo tengo la obligación de auxiliar a los tribunales, liquidar, cuidar los plazos, custodiar los documentos originales y los autos. A ver, ya documentos originales, como bien sabéis, empezamos a tener menos, pero actuaciones, no sé en otros lugares de España, pero en Madrid, desde luego, siguen entregando actuaciones en papel. Hoy todavía, vamos a ver, hay muchos juzgados, sobre todo estamos hablando, como bien sabéis, Madrid tiene la doble condición de dependientes de la Comunidad de Madrid, dependientes de los órganos centrales, es decir, el Ministerio. Bueno, pues todavía, tanto a veces el Tribunal Supremo como a lo mejor un juzgado, o esta mañana en un juzgado de Pozuelo me ha pasado a mí, 4 tomos. Y a ver, con el problema además de que no tienen nada absolutamente escaneado. Quiere decirse que, por tanto, seguimos en su caso asumiendo la responsabilidad de retirar esas actuaciones, de en su caso hacer cumplir con el trámite correspondiente y, por supuesto, devolver realmente esas actuaciones.
Y como ya os he dicho, efectivamente, creo que es bien conocido, nosotros presentamos los escritos y las demandas telemáticamente y por supuesto que cuidamos de esos aspectos, las tasas, los depósitos y las consignaciones, en el bien entendido que por supuesto que lo hacemos en aquellos casos en los cuales estamos proveídos de fondos para ello. Bien, a ver, yo esta función privada, no, efectivamente, yo creo que no se aleja mucho de las obligaciones que vosotros como profesionales del derecho y del mundo de la abogacía tenéis, ¿no? Obviamente, todo ello, en el fondo, efectivamente, nos vincula de la misma manera, es decir, exactamente igual de lo que, o sea, un poco vamos a ver, tenemos el deber de informar al justiciable, tenemos el deber de rendir cuentas, tenemos el deber de asesorar, quiero decirte, son una serie de obligaciones que yo creo que en este caso abogados y procuradores realmente compartimos. Bien, hay un tema que yo quiero tratar, que de verdad me parece de verdadero interés tratar, y es el tema de la sustitución entre procuradores y la colaboración con los abogados, pero esto es, vamos a ver, en el día a día. Vamos a ver, los procuradores tenemos, aparte de, bueno, pues una cuestión de eso, ya es una cuestión de tradición o de costumbre, somos personas que somos gente que colaboramos mucho entre nosotros, entre otras cosas porque, perdonadme, pero es verdad que en muchas ocasiones sufrimos mucho, en el sentido de que, como bien sabéis, y eso os pasa también a vosotros, aunque nosotros, perdonadme, pero en esa situación estamos un poquito peor que vosotros, nosotros no tenemos prácticamente ninguna medida de conciliación que nos pueda ayudar, de tal forma que si alguien enferma, si alguien un día tiene que salir de viaje porque resulta que ha fallecido un familiar, o simplemente le surge la posibilidad de ir su viaje, lo que necesita verdaderamente es contar con la colaboración verdadera de un procurador, de un compañero suyo. Y este compañero procurador realmente, si lo hace, además estoy absolutamente convencida y espero que las nuevas generaciones vengan así, lo hace precisamente por el conocimiento que tenemos de la dureza de la profesión. Una profesión que además ahora, con este invento infernal que es el SNED, pues en alguna medida estamos 24/7 conectados realmente a nuestra profesión, a nuestros problemas profesionales y evidentemente esto hace que sea muy necesaria esta sustitución. Pero esto además, os diré, viene todavía al caso cuando, pongamos por caso, los procuradores nos coinciden 4 señalamientos. Nosotros no tenemos la posibilidad de solicitar la suspensión. Nosotros no podemos solicitar suspensiones por el hecho de que yo tenga 4 señalamientos. Yo tengo que buscar la posibilidad de que mis compañeros me puedan sustituir. Quiere decirse que nosotros vivimos en una situación en la que, como bien os decía, tenemos muchas veces más dificultades, sobre todo en el tema de la conciliación y sobre todo en el tema de poder muchas veces, poder de alguna forma, poder realmente llegar a todas las cosas que tenemos que hacer, que hacemos que hacer en un día. De ahí la importancia de que los procuradores seamos profesionales y seamos profesionales pues verdaderamente con una dosis de compañerismo muy importante. Entonces, por eso es por lo que a mí me quería un poco hacer hincapié en todo esto, para que en ocasiones se entienda que si un procurador resulta que tiene 3 señalamientos en un día, pues efectivamente a lo mejor es que haya 2 de ellos que es imposible que acuda y que hace el esfuerzo y además intenta cumplir a toda costa para que efectivamente no se produzca un retraso como consecuencia de solicitar, en su caso, una suspensión. Quiere decirse que, a ver, que con esto no quiero decir nada, sino simplemente que nosotros, por desgracia, no tenemos esas medidas de conciliación a diferencia de lo que podéis. Bueno, pues esas pequeñitas consideraciones que tienen con vosotros en la ley. Ya sé que luego, en la realidad, las cosas hay veces que son verdaderamente muy, muy distintas. Ya veo la prensa y sé y conozco realmente las situaciones que se os plantean en muchas ocasiones. Bien, hay una cosa que también me gustaría, de alguna forma, también hablar de ella, y es el tema de la colaboración con los abogados. Y cuando hablo de la colaboración con los abogados, yo no sé si vosotros alguna vez habréis visto que vuestro procurador firma a los efectos de representación. Bien, hay ocasiones, y eso lo sabréis vosotros, que lógicamente si estáis trabajando ya lo habréis visto, hay ocasiones en que, bueno, pues los profesionales nos metemos en un asunto como si que llega un momento que parece que es propio, y parece que efectivamente que nos lo están haciendo a nosotros. Y entonces se deslizan en los escritos muchas afirmaciones, las cuales pues,
pueden ser ofensivas, hay veces que para el propio órgano judicial, el letrado de la Administración de Justicia, el abogado contrario, el cliente contrario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando antes os decía que los procuradores es que no somos unos meros presentadores, los procuradores en la medida en que podemos, si un escrito me llega a las 3, o sea que es un escrito de antes de las 3 y me llega a las 2 menos cuarto, como podréis comprender, tengo verdaderas dificultades para leérmelo. Pero si efectivamente yo tengo margen, lo que hago es que leo esos escritos. Y en primer lugar, porque es mi obligación, porque tengo que conocer cómo está el procedimiento. Pero en segundo lugar, es una cautela muy buena, básicamente por una cuestión. Porque resulta que nosotros, al fin y al cabo, pues verdaderamente estamos asumiendo el contenido de ese escrito. Me explico. Cuando yo firmo un escrito, yo estoy asumiendo el contenido que el abogado ha vertido en ese escrito. Por eso, cuando en ocasiones nosotros vemos que ese escrito puede contener afirmaciones que están un poquito fuera de lugar a todos los niveles, nosotros lo que hacemos es que firmamos a los solos efectos de representación. De hecho, en el Colegio de Procuradores de Madrid, de cara a la firma digital, se creó precisamente una firma ad hoc para aquellos casos en los cuales, bueno, pues te puedes ver en alguna dificultad de cara a, bueno, pues a lo mejor entender que, oye, que si firmas el escrito así a las bravas, pues te puedes encontrar con que, bueno, pues puedes tener verdaderamente un problema. Por eso os digo que si alguna vez os encontráis un escrito firmado los solos efectos de representación, es muy posible que sea porque, bueno, pues el procurador observa que hay algún problema que a lo mejor se está, bueno, pues de forma indebida cumpliendo con un trámite y entiende que no es así, pero bueno, él sigue ostentando su representación y su obligación efectivamente es presentarlo porque el letrado, por supuesto, que es el director del procedimiento. Bien. Cuando antes os decía, la procura es una función, vamos a ver, es una profesión que ha evolucionado. Sí. A ver, la procura ha tenido que evolucionar. La procura no ha tenido más remedio, por supuesto, porque evidentemente no es lo mismo. No era lo mismo posiblemente ejercer la profesión en la época romana y luego con el paso de los años. Pero cuando en el siglo XX los procuradores fuimos los primeros en darnos cuenta de que era necesario colaborar con la Administración de Justicia para que esa Administración de Justicia fuera más ágil y eficaz. De tal forma que se plantearon una serie de cuestiones de las que me gustaría hablar, no sé si hoy me va a dar tiempo, pero vamos a ver si me gustaría en su caso poderos hablar de ellas. Y una primera fue el tema de traslado de copias. Bien, como vosotros posiblemente sois muy jóvenes, a lo mejor no habéis vivido la aplicación de la ley de 1881. Sabéis que la ley de enjuiciamiento civil de 1881 fue sustituida por la ley 1 del 2000, que entró en vigor en el año 2000. Bien, pues es en esta ley 1 del 2000 se contuvo precisamente la obligación de que fueran los procuradores los que hicieran los traslados de copias. ¿Y por qué? Pues porque ellos de ello en aquel entonces existían serios problemas muchas veces para que cuando a ti te daban un trámite, claro, por supuesto en aquel entonces en papel, te daban un trámite, todo ello fuera acompañado del escrito que tú a lo mejor tenías que contestar. Por tanto, se generaban verdaderamente muchos retrasos, a veces porque éramos los propios profesionales los que no aportábamos la copia y a veces porque aunque hubiéramos aportado la copia, el funcionario no lo unía o también, pues a lo mejor, imaginaros que el escrito era una exclusiva página, porque claro, a ver, tampoco había ningún problema en levantarse y hacer en su caso la copia, pero bueno, pues ya sabemos cómo es muchas veces lo inescrutable que es el mundo de la Administración de Justicia. Por tanto, pues en un momento determinado, nosotros mismos creamos un sistema, en aquel entonces un sistema a través de un simple formulario, por el cual nos dábamos los traslados de copias de forma automática a los procuradores. Sí es cierto que esa ley incluso contenía la posibilidad de que se abrieran determinados plazos. Sí es cierto que luego las distintas interpretaciones que se han hecho a través de los distintos acuerdos que se han adoptado, pues sobre todo en el ámbito de los tribunales superiores de justicia, pues coartaron ese tema de que el traslado de copias abriera plazo. Pongo un ejemplo. En principio, si vosotros os leéis la regulación del recurso de reposición o del recurso de apelación, da la sensación de que el recurso de reposición planteado y dado traslado a la otra parte, se abre el plazo para que el otro, en su caso, impugne ese recurso. Exactamente lo mismo que ocurriría en la apelación. Bien, pues eso se plantea en el sentido de que no, señor, el órgano judicial tiene que realizar una actividad que tiene que ser la de realmente admitir ese escrito. Por tanto, esos traslados de copias han quedado precisamente
regulados en el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de economizar los plazos, de conseguir verdadera eficacia. ¿Para qué? Para que si yo, procurador, presento mañana, en su caso, un recurso, le llegue de forma inmediata también a mi compañero ese, en su caso, ese escrito, y no tenga ni que ir a buscarlo en juzgado. Y también es cierto que, saber, ha sido o ha llegado, perdonadme, a adquirir una importancia tal que hasta incluso una sentencia del Tribunal Constitucional consideró que el hecho de omitir el traslado de copias se podía entender hasta incluso como un requisito no subsanable. Quiere decirse que se puede llegar a frustrar un procedimiento por el hecho de no hacer un traslado de copias. Entonces es muy importante. De hecho, os diré, hay veces, y aún así no funciona del todo, hay veces que ha habido compañeros que ni me consta que lo que han hecho ha sido presentar un traslado a un procurador equivocado, por aquello de que no estaban omitiendo un traslado, existía un error y a lo mejor ese error se podía subsanar. Conozco algún caso ya en el cual no se les ha permitido, de hecho no se les ha admitido a trámite el escrito, porque bueno, pues en algún caso en el que se hizo esta acción, pues al letrado de la Administración de Justicia parece que no le terminó de convencer. Bien, vamos a ver. Yo, cuando os decía, el procurador ha avanzado, y el procurador es una persona que ha sido muy consciente de cuáles son verdaderamente las dificultades y los problemas que se plantean en la Administración de Justicia. Entonces, posiblemente vosotros no lo sepáis, hoy hay mucha gente que no lo sabe, pero el sistema LESNET lo crearon los procuradores, se lo ofrecieron al Ministerio de Justicia, a los procuradores, eso fue allá por los años 90, finales de los 80, principios de los 90. ¿Y por qué se hizo? Pues porque los procuradores éramos muy conscientes que una justicia en papel, con muchos expedientes tirados por el suelo, o una justicia en papel que lo que estuviera fuera realmente con grandes problemas y atascos verdaderamente de... Vamos a ver, es más, o sea, hay veces que hasta incluso, muchas veces no se veía al funcionario precisamente por el papel. Hoy pasa también a veces, hoy pasa también a veces. O sea, recientemente entré yo en un juzgado y me encontré con que a una funcionaria, además a la que conozco, digo, yo un expediente más y ya tengo que escalar para encontrarte, ¿no? Bueno, pues la cuestión es esa, es decir, precisamente lo que se vio es que estaba claro que el tema de seguir manteniendo una justicia que estuviera constituida exclusivamente por papel, que realmente lo que iba era generar una justicia absolutamente decimonónica. Con esto no estoy diciendo que en estos momentos tengamos una justicia total y absolutamente moderna. Le queda tiempo todavía para entrar en ello, ¿eh? Pero lo cierto y lo seguro es que lo que se pretendía era que efectivamente fuera mucho más ágil, fuera mucho más eficiente. Y como bien sabéis, porque a lo mejor eso lo recordáis, cuando era ministro catalán, hizo un anuncio allá por finales del año 2015 y fue con motivo precisamente de esta ley 42 del 2015, de las que os he hablado antes, que nos dio a nosotros, en su caso, la posibilidad de los actos de comunicación, pues precisamente cuando se promulga esa ley, él hace un anuncio que le quedó muy bien y es que el 1 de enero paga el cero. Desgraciadamente, eso no es cierto. Todos lo sabemos, ya os lo he manifestado, que no sé exactamente lo que puede ocurrir en otros lugares de España, pero en Madrid todavía estamos muy lejos de abandonar absolutamente el papel. Todavía nos queda, es verdad que a pesar de que es así, somos la capital del reino y muchas veces que estamos mucho más retrasadas de lo que a lo mejor sería deseable, también es cierto que posiblemente por el número de órganos judiciales del que disponemos, de tal forma que no es lo mismo poner en marcha, por ejemplo, un sistema LESNET en un sitio como León, donde funcionó desde el primer momento, porque claro, tiene un número de juzgados muy reducido, y hacerlo en un sitio como Madrid, que sumando todos los órganos judiciales, pues vamos a ver, yo he perdido la vuelta. Es decir, hay que pensar que tenemos 105 juzgados de instancia, que tenemos, en su caso, 50 y tantos juzgados de instrucción, que tenemos 30 y tantos juzgados de lo contencioso, 18 juzgados de lo mercantil. Quiero decir, son muchos órganos judiciales y nos ponemos a sumar, sale un número de tal manera que, hombre, que tenemos que pensar que el volumen, tanto del tráfico de datos, efectivamente, pues es muy importante. Pero otra de las cosas que nos planteamos verdaderamente los procuradores y cuando, con motivo precisamente de lo que os he explicado del tema de los traslados de copias, es que se creó una plataforma para hacer los traslados. De esa manera, con la plataforma de traslados, también lo que se pretendió fue, en su caso, conectarla al LESNET.
Y en algún momento, yo de hecho he llegado a presentar un escrito con traslado de copias y he hecho la presentación por LESNET. No sé sinceramente qué es lo que ocurrió, por qué ese proyecto se abandonó, pero ciertamente la verdad es que funcionaba bastante bien. Posiblemente también es un tema, porque de alguna forma, a lo mejor el tema posiblemente de la incompatibilidad entre ellos, o sea, nadie dice que no sea así, ¿no? Y lo cierto y lo seguro es que, bueno, pues hoy sigue existiendo, pero ciertamente es una plataforma residual. No sé si nuestro consejo, que fue quien ideó esta plataforma algún día, lo retomará, ¿eh? No lo sé, pero lo cierto y lo seguro es que efectivamente lo que se pretendió fue precisamente eso, ¿eh? De alguna manera que existiera una plataforma que hiciera realmente ese traslado de copias. Hoy por hoy, como bien sabéis, LESNET lo hace, antes no lo hacía, es decir, LESNET ha ido incorporando distintos avances y bueno, pues por eso a lo mejor hoy por hoy ha perdido en alguna medida su sentido. Lo que pasa que hoy, os contaré, los procuradores tenemos un problema. Y tenemos un problema porque en lugares como Madrid empieza ya a tener implantación, pero poco, ¿vale? Pero en otros muchos lugares de España existe lo que se denomina la plataforma Acceda. Y a través de esta plataforma Acceda nosotros presentamos lo que se llama los excesos de calidad. De tal forma que si yo presento una demanda, esa demanda no me la admite el SNET porque supera los 30 megas, yo puedo presentar el exceso de calidad a través de Acceda, pero con el consiguiente problema. Si en un momento determinado yo tengo que dar traslado de copias de eso, a mí Acceda no me deja hacer. Por tanto, sería muy bueno poder recuperar esta plataforma tecnológica para poder hacerlo a través de la plataforma y luego ya hacer en su caso la presentación a través del SNET en su caso. Bien. Cuentas de consignaciones. Bien, esto entraría dentro un poco, vamos a ver, de estas medidas que nosotros pues, hacemos, o sea, podemos adoptar de cara a la buena gestión de una ejecución, al tema de tener en su caso controlado si efectivamente se han producido distintos ingresos de cara, pues hombre, que nuestros clientes puedan llegar a cobrar los principales y demás que se hayan llegado a consignar, disculpadme. Entonces, bueno, pues nosotros efectivamente tenemos la posibilidad de acceder a las distintas cuentas de consignaciones con un problema. Y no os voy a negar, tenemos un problema. Y el problema es que en muchas ocasiones pues resulta que nos encontramos con que necesitamos que se nos autorice por parte del letrado. Yo hago la solicitud a través, precisamente, en su caso, de la app del Banco Santander, hago la solicitud, pero necesito de la autorización por parte del letrado de ese juzgado. Hay muchas veces que los juzgados, que los letrados, no nos quieren dar esa autorización. Si no me la dan, yo no tendría acceso. Por tanto, tendré que ir al método tradicional, acudir al juzgado y preguntar si les consta que hay algo consignado o no hay algo consignado. Bien. Yo creo que, a ver, no sé si a lo mejor pues dejarlo aquí de cara un poco, lo digo fundamentalmente porque se ha hablado realmente ya del tema del SNET, vamos a ver, y dejarlo aquí y ver si hay alguna posible pregunta y demás sobre este tema, o si queréis que continúe, yo por mi parte, encantada. Yo sigo adelante, porque puedo seguir. Bueno, en vista de, vamos a ver, yo continúo pues haciéndoos constar que efectivamente no os voy a contar lo que es. Dime, perdona. Carmen, nada, mira, no hay ninguna pregunta por el momento, entonces como tú decidas, si quieres continuar un poco más o si quieres que lo dejemos para el próximo día, sin problema. ¿Hasta qué hora quieres que siga, Ángel? Yo por mi parte lo que tú me digas, no hay problema. A ver, en principio, bueno, desde aquí animo a los asistentes a que hagan alguna pregunta si la tienen por el momento, pero si quieres continuamos durante unos 5 o 10 minutos más y en ese momento vemos si hay alguna pregunta, si ahí la formulamos. Perfecto. Y así no paramos en ese momento, ¿de acuerdo? Perfecto, pues venga, yo sigo si quieres hasta 5 minutos más, hasta menos 10, una cosa así, más o menos, un poquito más, de 5 minutos. Perfecto, sí. Y luego si hay alguna pregunta, fenomenal, perfecto, ¿vale? Genial, gracias Carmen. Ángel, gracias. A ver, vamos a ver, como os he contado, nosotros efectivamente implantamos el sistema LESNET y bueno, pues todo esto fue acogido por el Ministerio y efectivamente no hace falta que os cuente cómo funciona y cómo de alguna manera requerimos para ello efectivamente del acceso a través del certificado de firma electrónica. Sí que hay una cosa que me gustaría, hablando del tema LESNET, porque, a ver, para vosotros es distinto que para nosotros y sobre todo en Madrid. Sí que me voy a saltar una serie de diapositivas para ir a este tema. Bien.
Como os digo, bien sabéis que es un sistema de comunicación electrónica, que lo que consiste es que lo que recibimos es un correo securizado. Al fin y al cabo, lo que se está garantizando es la trazabilidad de ese mensaje. Es decir, vamos a ver, utilizamos precisamente una firma digital para poder acceder, en su caso, al mensaje, al contenido, a la fecha de envío y, en su caso, a la fecha de recepción. Bien, pero en Madrid, el Colegio de Procuradores de Madrid tiene una característica fundamental. Por eso os digo que nosotros recibimos LESNET de una forma distinta a como la recibís vosotros. Vosotros recibís, en su caso, las notificaciones de forma directa por parte del órgano judicial. Por eso, si lleváis asuntos penales, habréis visto cómo hay en muchas ocasiones en que vosotros recibís la notificación, si las abrís de forma diaria, no esperáis los 3 días, vosotros recibís la notificación antes que el procurador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos implantado un sistema que se llama Sireno, que es un sistema de recepción o de reenvío de notificaciones, Sireno, ¿vale? Que lo que pretende es precisamente tener un control sobre la notificación. De tal forma que, como bien sabéis, en la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que todas las notificaciones recibidas entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde están notificadas al día siguiente. Y en su caso, las recibidas al día, o sea, a partir de las 3 están recibidas, están notificadas no al día siguiente, sino al siguiente. Bien, la fórmula que tiene el Colegio de Madrid para controlar todo esto es precisamente la utilización de Sireno. Sireno, en alguna forma, permitidme que lo llame así, es como una llave, de forma que desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde notifica todas aquellas resoluciones que entran en el servidor del colegio. De ahí que insista, a vosotros os llega a vuestros buzones de forma directa la notificación. A nosotros ese buzón nos llega cuando se abre Sireno, de tal forma que, ¿cuál es el sistema? El órgano judicial manda esa resolución, transcurrido, o sea, vamos a ver, esto pasa por los servidores de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid lo manda, en su caso, al buzón del colegio y el colegio lo reenvía al procurador. De esa manera nosotros podemos tener un control sobre las notificaciones. Pero no solamente un control sobre las notificaciones de cara a, bueno, pues intentar en la medida de lo posible que el procurador tenga la certeza de qué es lo que recibe hasta las 3 de la tarde, por una parte, sino que además, porque permite un control de tal calibre que yo puedo, pongamos por caso mañana, ver si efectivamente una notificación ha sido recibida en mi buzón o no. Ocurre en ocasiones, acudimos a un juzgado y resulta que nos encontramos con que nos dicen que nos han notificado una resolución y aparece allí como notificada. Bien, nosotros tenemos la opción de acudir a nuestro colegio y a través de Sireno, desde, os diré que la primera resolución que se notificó a través del SNET y que se utilizó este sistema fue la sentencia del 11M. Fue la primera sentencia, o sea, fue la primera resolución notificada a través del SNET. Nosotros desde entonces tenemos, en su caso, archivadas todas las notificaciones que se han recibido. De tal forma que perfectamente el colegio puede decir si yo en el año 2021, pongamos por caso, el día 15 de febrero, recibí una determinada notificación. Y el colegio tiene la capacidad de certificar eso. Y es más, no solamente es que el colegio lo puede certificar, sino que cabe la posibilidad de pedirle en su caso un parte de incidencias al propio ministerio. Y se hace muchas veces en colaboración con el propio colegio, que es el que efectivamente le puede decir al ministerio, aquí te consta todo esto. Es más, de hecho, nosotros muchas veces, ante un problema de estas características, acudimos a nuestro colegio y nuestro colegio es el que de alguna forma nos echa precisamente una mano en este tema. Nuestro colegio también, y por eso yo hablo de Madrid, porque además, insisto, nosotros tenemos un control sobre la notificación que otros colegios de España no tienen, están en la misma situación que los abogados, reciben de forma directa, en su caso de los órganos judiciales o en su caso de de los servidores, en su caso de su comunidad autónoma. Bien. Nosotros, por tanto, en el momento en que además detectamos a través precisamente de Sireno cualquier problema con el SNET, cualquier parada del sistema, inmediatamente nosotros lo ponemos en conocimiento del ministerio. Entre otras cosas, para forzar al ministerio para que emita los distintos certificados. Eso no significa que el resto de procuradores de España o los abogados no podáis tener acceso a eso, por supuesto, pero
Evidentemente nosotros, como tenemos un control sobre cuál es el funcionamiento, la situación en la que se encuentra, en su caso el sistema LESNET en ese día, por ejemplo, se pueden paralizar los servicios web o se puede en su caso efectivamente caer en su caso la firma, lo que sea, nosotros inmediatamente contactamos con el Ministerio o contactamos en su caso con la Comunidad de Madrid, en concreto con Madrid Digital, para decirle, oye, estamos detectando que hay un determinado problema, por favor, en su caso, certifícanoslo o, por favor, también vamos a ver cómo se soluciona. Quiere decirse que este sistema es un sistema que ciertamente a nosotros en alguna forma nos da garantías. Garantías, porque bueno, pues es muy curioso verlo, de forma que tú ves en tiempo real cómo todas esas notificaciones están llegando desde los distintos partidos judiciales, cuáles además se puede llegar a determinar a qué procuradores realmente le llega, pero quiero decir que efectivamente es una forma de tener un control realmente sobre la notificación que es una garantía para todos nosotros. De hecho, simplemente contaros en su caso una anécdota. Vamos a ver, es algo anecdótico y con esto realmente termino. El Colegio de Procuradores de Madrid, todos los veranos, todos los meses de agosto, constituye, bueno, excepto que sea extraño como fue el del 2020, pero lo que crea es un servicio de guardia. Y ese servicio de guardia se gestiona a través precisamente del sistema LESNET. De forma que, con independencia de que pues, se pueden recibir algunas resoluciones en papel, ya os decía que en Madrid todavía seguimos recibiendo muchas veces, pues vamos a ver todo aquello que llega por LESNET. Si el procurador facilita en su caso una relación, puede llegar a recibir un SMS del propio sistema diciendo tiene usted una notificación. Procedemos en su caso, si nos ha dado las instrucciones oportunas, si tenemos los datos del abogado, del procedimiento y demás, procedemos en su caso a remitírsela sin abrirla por cuestiones de protección de datos, se limita al mero envío, ¿vale? Y si no, tú sabes que efectivamente que has recibido una notificación, eres tú el que entras en su caso en el sistema y te descargas la notificación y se la envías al abogado. Quiere decirse que es verdad que con este sistema controlamos muy bien cuáles son los distintos fallos del sistema e incluso en muchas ocasiones sabemos o podemos llegar a determinar si, por ejemplo, no se ha acompañado un documento determinado, lo que evidentemente facilita de alguna forma mucho el tema y sobre todo, pues saber realmente hay que reconocer que permite que el colegio preste un servicio a sus colegiados, que verdaderamente es muy importante, ya no solo ante las dificultades, sino como bien os decía, ante también los distintos momentos en los cuales pues ahora tenemos periodos de inhabilidad. Ha ocurrido, por ejemplo, también en este último periodo de inhabilidad propio de esto vamos a ver, de la Navidad. Bien, yo creo que si os parece lo dejamos aquí. Yo agradezco muchísimo vuestra atención y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, porque sé que os he contado muchas cosas, si tenéis alguna pregunta, por supuesto, por favor, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues seguimos sin tener preguntas, Carmen. Por mi parte, muchas gracias por todo. Ha sido muy ameno y ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti también, Ángel, de verdad, muchas gracias por tu colaboración y por tu atención. Muchas gracias a todos los demás y de verdad que, bueno, pues eso, que si necesitáis cualquier cosa, aquí estoy, con independencia de que el día 23 de mayo nos vemos, ¿vale? Muchas gracias y buenas tardes.